Hoy estamos con Carlos Pérez Lanzac. Buenos días, Carlos, Buenos días, muchas gracias, Javier. que es entre otras cosas, es el fundador y director de Vitur, que es el motivo por el que le hemos pedido hoy que nos acompañe. Pero antes de centrarnos en el éxito de Vitur Summit 2023, quería pedirle a Carlos que nos contara conocer algo más de él, ¿no? Nos contara su trayectoria profesional y el por qué pues ese pasado, esa experiencia le ha llevado a lanzarse a un proyecto tan importante como Vitur Summit. Así que todo tuyo, Carlos. Bueno, brevemente, pues nada, empezamos ya después de estar 10 años fuera de España haciendo desarrollo de negocio y operaciones en hoteles. Empecé aquí en el 2011. O sea, vine a España a hacer el MBA, empezamos en el 2011. No había normativa todavía cuando empezamos y montamos un operador. Y a raíz de montar un operador, las necesidades de normativa y ver un poquito la realidad del sector, empezaron a irrumpir todas las plataformas, empezamos a tener estas reuniones que sí, desde el principio hemos contado pues un poquito con todos los agentes del sector, desde la administración a obviamente al sector privado. Y empezó como algo pequeño y bueno, pues ya llevamos con 3 ediciones quizás, o sea, son 8, pero estas 3 últimas quizás han sido las que han tenido más envergadura y más escala, que ha sido un Vitur Summit ya con presencia de, pues tanto de profesionales como instituciones pues, profesionales internacionales desde Estados Unidos a empresas tecnológicas de India y de todos lados que vienen a visitarnos, ¿no? Casi podríamos decir que es una evolución lógica por tu implicación en el sector de vacation rental, ¿no? Sí, porque tú ahora Sí, también, aparte de actividad privada, empresarial, tienes responsabilidades asociativas, ¿no, Carlos? sí, ahora mismo estoy presidente de la Asociación de Andalucía, de esa Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía, que es AVAPRO. Estoy en la Junta Directiva de la Federación Nacional, FEBITUR, y en el Comité de Gestión de la Asociación Europea, que es la HHA. Porque también tenemos mucho de lo que se está cocinando a nivel normativa está pasando en Bruselas, como sabes. Sí, porque aunque se pueda tener la impresión de que la regulación y los temas se despachan en el ámbito municipal, en cada destino separadamente, la realidad es que es importante tener una visión global y coordinar los esfuerzos, ¿no? Correcto. Bueno, ese es un poquito el objetivo que había en esta edición de Vitur, que es, lo hemos llamado Leading Together, que es algo que seguramente permanecerá porque, bueno, al final es una tipología de alojamiento que está teniendo un crecimiento de demanda brutal. Precisamente hacíamos una presentación de que en el 2021 el mercado era de unos 92 billones y se espera que hasta el 2030 se llegue a los 321 billones, o sea que es un crecimiento bastante importante y sobre todo viene dado por el jefe, ¿no? Que es el turista al final, que es el que elige esta tipología de alojamiento. Comentabas que este año se ha celebrado ya la octava edición. Cuéntanos cómo ha sido la evolución en esos 8 años en los que encima has tenido la pandemia. Bueno, pues la evolución ha sido, como te decía, algo pequeño, a reunión de gente más local, siempre involucrando a administraciones. Sabes que se hace aquí en Málaga y tenemos a un alcalde que es totalmente activo y proactivo y en este sentido nunca nos ha fallado desde su origen. Este año no ha podido atender porque realmente tenían las elecciones y en época electoral pues ya se complican las agendas políticas. Pero bueno, hemos tenido apoyo y participación de Turismo Andaluz, que ha sido el patrocinador principal y bueno, al final lo que refleja un poco también lo que tú decías, ¿no? La normalización y hacia dónde está evolucionando el mercado. No nos olvidemos que en Andalucía ahora mismo estamos en más de 100.000 unidades alojativas y lo que es apartamento y vivienda turística y casas rurales representan en torno al 64% de la oferta regulada. O sea, que estamos hablando de que si miramos a la foto de Andalucía, obviamente no solo por la cantidad de litoral, sino por todo lo que tenemos aquí, que bueno, somos la segunda o tercera residencia de Europa. Aquí tenemos ese turista residencial muy asentado y bueno, nos sorprende esta cifra, ¿no? Y que Costa del Sol en ese sentido sea
uno de los territorios líderes a nivel europeo para esta tipología, ¿no?, de alojamiento. No, resulta evidente que el hecho de que Málaga sea la sede del Bitur Summit es incontrovertible. Es decir, si podemos Sí, hablar sí. de una de las capitales mundiales del vacation rental, está claro que es Costa del Sol, ¿no? Eso es obvio. Ujú. ¿Qué objetivos tenías este año cuando decides? Ya has algo apuntado con el título de Leading Together, pero ¿qué objetivo tenías en mente al organizar este Bitur Summit en el 23? Bueno, el comité organizador, que tenemos un comité organizador de expertos, que la verdad que ha sido muy valioso en esta edición, pues planteamos 3 pilares, ¿no? La profesionalización, el crecimiento sostenible y la innovación. Profesionalización, pues por esto, ¿no?, que estamos diciendo. Al final, al tener unas demandas y unas exigencias de un turista que a raíz de la pandemia pues ha aumentado este nivel de confianza, ¿no?, y de preferencia por esta tipología, sea por esa sensación de intimidad, de privacidad y de sensación de control de la que es la experiencia de viaje, pues obviamente esto viene acompañado de unas exigencias de servicio y de producto mucho más acentuada, ¿no? Y esto, pues, obviamente, a los operadores involucrados y, primero, al inversor le implica también entender cuál es el tipo de explotación más óptima y entender un poco cómo funciona el producto, y el operador, pues, adaptarse a estas nuevas necesidades. Respecto a sostenibilidad, pues la sostenibilidad ha sido quizá uno de los temas más hablados. O sea, veo que en nuestro sector hay una conciencia no solo teórica, ¿no?, que en muchas charlas se ve como algo más inspiracional, sino algo aquí ya en acción. Hemos presentado más el apartamento sostenible, el Vitour Sustainable Living Experience, que básicamente es un apartamento con toda la tecnología disponible que te ayuda a ser más sostenible. Y tecnología, digo, que está disponible ya. O sea, que es que esto se está usando a día de hoy. Y con estas certificaciones de sostenibilidad, etcétera. Es decir, iniciativas propias del sector que van pues en esta línea. Y sobre todo todos los perfiles más corporativos de nivel C de todos los líderes que hemos podido tener en este sector, en esta edición, lo tienen como algo muy, muy principal y punto número 1 de prioridad en su agenda. Y por último, pues la innovación, porque realmente el sector es muy novedoso, faltan todavía muchas tipologías de servicios, mucho software, y en ese sentido también se ha visto una presencia, pues, desde inversores tech bueno, a todas las novedades que hay en nuestro subsector, ¿no? Uno de los temas que yo creo que hay que destacar es que el planteamiento de Bitur Summit no es exclusivamente una conferencia en la que compartir contenidos y a su vez tener un espacio de networking, sino que también hay una parte muy importante de exposición en la que empresarios y compañías de la industria tienen la oportunidad a través de sus stands de mostrar cuál es su propuesta de valor y de generar interactuaciones, ¿no, Carlos? Claro, hay una parte de agenda que efectivamente este año se ha configurado para tener a ponentes de muy alto nivel, donde se han tocado todos los puntos, ¿no? O sea, esto de tecnología, como te decía, se ha hablado, pues, ¿no? Estaba la gráfica de cómo ha crecido, cómo se ha conseguido 1 millón de usuarios en cuánto tiempo, ¿no? Y se compara con Instagram, con Twitter, con Netflix, y como ChatGPT, por ejemplo, en 5 días ha conseguido ese 1 millón, ¿no?, que es el tema más rápido. Entonces, tienes una parte de contenido de expertos y líderes que te ayudan a entender todo esto que implica, cómo va a afectar a tu negocio, cómo vamos a cambiar la forma de trabajar, de interaccionar con nuestros huéspedes y cómo va a cambiar la industria. Y luego una parte expositiva donde puedes hablar precisamente con estas empresas y obviamente, pues, tanto hacer contactos como contratar esos posibles servicios, pues, porque realmente han tenido empresas que están muy avanzadas en esa nueva propuesta de valor. Fenomenal. En el tema de contenidos, creo que uno de los temas también que hay que destacar es la voluntad de que todos los diferentes actores en la cadena de valor estén representados. Es decir, echando un vistazo a los ponentes, encontramos desde las grandes plataformas de distribución, a Booking, Vrbo, Expedia, etcétera, a grandes property managers, es decir, cómo todo eso parte de una visión muy clara, pero también es realmente difícil
poder juntar en un mismo sitio y en el mismo día a ese elenco de personajes internacionales. Y lo que quería preguntarte es cuál es tu magic sauce, ¿no? Es decir, cómo eres capaz de conseguir que estén todos juntos y que colaboren. Bueno, que colaboren, creo que eso ha sido ya está una novedad de este año que hemos planteado, como sabes, que estabas tú también ahí participando, es una actividad. Primero la convocatoria, creemos bueno, que la parte de agenda y de tratar los temas más relevantes del sector, realmente eso es pues porque hay un apetito, ¿no? Yo creo que hay una necesidad y hay un interés por parte de estos dirigentes de estas empresas, pues porque ven que están creciendo sus negocios y necesita haber este foro donde se traten los temas más relevantes o las inquietudes más acuciantes del sector, ¿no? Y en todos las conversaciones siempre también ha salido, al igual que te decía, la sostenibilidad, la normativa y la regulación. Y bueno, lo que hemos montado también es una agenda para este perfil y para estos asistentes, que creo que es lo que también a lo mejor ha generado interés, ¿no? Uno de los ejercicios ha sido el que hacíamos contigo sobre el análisis DAFO, un poquito de la industria donde estamos, ¿no? De ahí ha salido una potencial iniciativa en la que queremos seguir trabajando, que es llevar eso a un siguiente nivel, ¿no? Crear una estructura hacia las líneas de trabajo que tiene y siguientes pasos que tiene que decidir el sector. Entonces, si tienes un evento que tiene desde equipo de venta comercial y técnico a los que están en la toma de decisiones, pues entendemos que teníamos que adaptar el evento precisamente a la agenda de cada uno. Y lo que hemos procurado es tener una agenda que fuera rica para cada uno de los asistentes. Como apunta Carlos, yo asistí a mi primer Vitour Summit el año pasado y ya evidentemente, la propuesta me convenció. Este año he vuelto a asistir encantado y es una cita imprescindible en agenda para todos aquellos que quieran entender la realidad y futuro del vacation rental. Y es imposible en menos tiempo tener una visión más global y tener también la oportunidad de dialogar con la gente que está configurando esa realidad. Porque yo creo que uno de tus grandes éxitos, y eso que se nota en tu perfil internacional, es la obsesión por que nos quitemos la boina, que no solo estemos mirando lo que pasa en el pueblo de al lado. Es decir, el hecho de estar... Yo que en eso concretamente me gustaría que nos hablaras de cómo eres capaz de traerte a tantos actores de Estados Unidos, ¿no? Bueno, al final estamos en muchos eventos coincidiendo con estas personas y vemos que hay muchos temas en común y que al final el sector es uno, ¿no? Y que hay muchas iniciativas, pues también desde el punto de vista de sostenibilidad y desde tecnología, o sea, ya hay empresas que empiezan a ser no solo internacionales, sino globales, herramientas de revenue, sistemas de gestión, cerraduras inteligentes, domóticas, sistemas de clima. Es decir, y son empresas y marcas que ya están, a lo mejor han empezado obviamente en Estados Unidos, pero ya están viendo un interés y el potencial de mercado que supone Europa, ¿no? Europa ha tenido un crecimiento el año pasado de oferta de en torno al 19% y Estados Unidos de un 45%. O sea, que está creciendo a nivel de producto también, no solo de demanda. Y aún así Europa supone un mercado de unas 6 millones de unidades respecto a 3 y pico de Estados Unidos. O sea que somos el doble y representamos el doble. Entonces, obvio que el mercado estadounidense ve un interés y tenga sus ojos puestos en cómo entrar en Europa, teniendo en cuenta que Europa pues, es un mercado más complejo, ¿no? A la hora de penetrar. Entonces, bueno, la idea es, aparte obviamente también tenemos el apoyo de Extenda, que nos está apoyando con internacionalizar el evento, y al final la idea es tener a esas empresas que están mirando a Europa, pues que Vitour pueda ser esa puerta de entrada o esa plataforma de tener como tú decías, ¿no? De tener un acercamiento. Es decir, yo creo que Vitour no es solo, como tú bien decías, una cita para el sector, creo que es una cita, y también nos pasa, ¿no? Han venido personas del Instituto de Empresa porque están haciendo estudios sobre el sector o gente de administraciones porque quieren tener un acercamiento mejor y entender pues, tanto datos como el perfil de huésped, etcétera. Este año hemos presentado algunos datos del Observatorio Nacional de España
que se ha realizado, que hemos realizado con Febitur y la Universidad de Salamanca. Entonces, bueno, ese es el punto de encuentro y de conexión de todo el mercado. Y como tú decías, nuestro espíritu siempre ha sido internacional y no podíamos dejar de contar, pues quizá donde hay un mayor desarrollo de tecnología, que es en Estados Unidos, y cree que eso pues, nos debe ayudar, ¿no?, a quitar, como tú decías, ¿no?, a quitarnos la boina, ¿no?, a abrir un poquito las perspectivas, pues porque allí sí vemos que el tema tecnológico hay bueno, va un poquito más acelerado y más avanzado que nosotros, ¿no? Sobre todo hemos tenido ponentes de inteligencia artificial, toda esa parte de contenido, algunas empresas importantes como la de Graham que sí están implementando y trabajando en eso, pero estos son un poco los perfiles más tecnológicos de fuera, ¿no? Dentro de la implicación de actores, yo creo que hay que destacar que por primera vez se haya podido contar con la presencia de Google en un evento relacionado con Vacation Rental. Sí, eso ha sido creo que bastante interesante. La idea ha sido para ellos, pues ha sido un poco, si es discreto, no hemos podido tener impacto en prensa porque no estaban aceptando todavía prensa, pero bueno, sí ver que el propio Google Travel está mirando a esta vertical. Pero ahora, tampoco era de sorprender. Nosotros ya en la última edición, lo que era raro, ¿no?, que no se hubiera manifestado antes, porque primera edición, en la edición pasada tuvimos tanto a Booking como Expedia, las dos plataformas de referencia, diciendo que esta vertical, bueno, el propio de Booking decía que ha pasado de ser, oye, algo alojamiento alternativo a ser algo estratégico, a ser una línea de negocio prioritaria, ¿no? Estamos hablando que una cuarta parte de la oferta le genera una tercera parte de los ingresos, ¿no? Y luego Expedia, que está haciendo una reestructuración, y Verbo, pues también está en una de sus patas estratégicas, ¿no?, y prioritarias. Por tanto, Google, el papel que va a jugar Google también con las plataformas, etcétera, era interesante de saber, y el hecho de que hayan elegido Vitur Summit, pues es fantásticas noticias, pero desde luego también ha sido algo que vemos que cambiará un poquito el ecosistema y la distribución. O sea que ahí sí habrá grandes oportunidades y tener a David Robles que te lo explique en persona, pues un lujo, ¿no? Sí, está claro. Hablabas de los inversores. Yo creo que también desde la perspectiva externa, una de las cosas que se ha podido apreciar es que en Vitur Summit este año no solo había inversores más relacionados con lo que podríamos llamar la parte real estate del vacation rental, sino que había ya inversores de capital riesgo importante centrado en la parte de tecnología del vacation rental, es decir, compañías que tienen intereses en invertir en software para property management, etcétera, ¿no? Es decir, quería que nos contaras un poquito más si eso es una consecuencia de la profesionalización que tú que estabas comentando y qué perspectivas de futuro ves a esa tendencia. Bueno, creemos que va a aumentar, es decir, lo que sí hemos visto es que hay apetito, que ha habido mayor inversión en hospitality, ¿no?, en general desde desde los últimos años, y efectivamente yo creo que refleja primero la normalización del sector, y luego, bueno, empresas de no solo compañías del sector travel, sino bancos incluso que están pues asignando presupuestos, digamos, a esta tipología. O sea, sí hemos visto un aumento del interés y del apetito inversor, y creemos que mucho es vinculado también a la popularidad del alojamiento flexible, el short-term rental, como queramos llamarlo. Y también la salida pública de Airbnb creo que ha generado también mucho interés en esta tipología. O sea, al final esto es un sector que tanto, lo veíamos, ¿no?, en la parte de empresas operativas o empresas de real estate, todavía tienen que haber una consolidación muy importante. Es un sector muy fragmentado, que eso va a implicar muchas oportunidades. Desde el punto de vista de la inversión en operadores y en crear esa plataforma unificada, pues está pasando. Vemos empresas, ¿no?, operadores que son muy techy, ¿no?, de PropTech y tal, algunas marcas que además asistieron y que tuvimos entrevistado, como Sonder, también estuvo Numa, hemos tenido otras ediciones, Lime Home, BMate.
sea, empresas que se están apoyando mucho en tecnología y lo que están es buscando una plataforma multidestino y crear marca. Y eso se está haciendo a través de una estrategia de fusión y adquisiciones, buscando esos objetivos claros que ayuden a esa consolidación. Y a nivel inmobiliario, pues bueno, a nivel inmobiliario lo mismo, ¿no? Está en el inversor tanto el institucional o el del más conservador al más riesgo, o sea, core investor o value add, que también están mirando a esta tipología, o sea, que ahí, y empezando a ver ya inversor institucional. O sea, que en este ecosistema, obviamente, los agentes o las compañías que están creciendo más rápido son las empresas tecnológicas, que también hemos tenido hasta banqueros de banca de inversión, hemos tenido, la verdad que este Bitur ha estado muy completo en esa foto de todos los agentes que participan. Y ahí tampoco hay una consolidación, es decir, tenemos desde pues, el sector hotelero, ¿no? Los sectores de alojamiento que conocemos de referencia, ya tienes software de referencia que están casi como un commodity, han llegado a ser en la industria, ¿no? Todavía no hay una marca dominante a nivel de sistemas de gestión, etcétera, y eso está pasando. Pues de ahí también hemos visto precisamente ese apetito inversor y que bueno, que en estas ferias ayuda precisamente a esa consolidación. Que la conclusión sería que se va, digamos, normalizando el perfil del subvertical, que lógicamente se va pareciendo cada vez más al sector hotelero, es decir, para que al final sea un concepto de alojamiento en global, ¿no? Es decir, con una particularidad, Javier, yo diría que este sector, primero en inventario, es muchísimo mayor que el inventario que puede haber en el alojamiento internacional y por lo tanto es un mercado bastante más goloso quizá para esta inversión. Entonces, cuando encuentran, pues obviamente a nivel tecnológico, empresas escaladas o escalables y con buenos indicadores, con buenas métricas, pues obviamente se hace muy, muy atractivo. El reto quizá es esta consolidación que ahora mismo, bueno, está pasando muy acelerada. Vuelvo a decir, es decir, hemos visto un crecimiento a nivel de inmobiliaria, que es también importante. Mucho de este inventario está saliendo al mercado ahora, es decir, que se hacía una encuesta también, en los últimos 12 meses los operadores han crecido en torno a un 41% y los próximos 12 meses se espera que crezcan en un 96%, es decir, que está saliendo mucho producto al mercado, precisamente porque hay demanda para ello y necesita pues toda esta dotación, digamos, de servicios, ¿no? Entonces creo que ahí es donde está la oportunidad grande. este producto que comentas, esta oferta que se está incrementando, ¿dónde crees que se basa fundamentalmente su origen? ¿En el propietario pequeño individual o más bien ya en aquellos propietarios, o mejor dicho, en gestores profesionales que son capaces de estar gestionando la propiedad de dueños individuales de viviendas? Bueno, tenemos de todo. Tenemos en torno al 50-60% está en manos de profesionales y lo que vemos es que hay profesionales, que los profesionales o los operadores existentes cada vez están creciendo más sus portfolios. Precisamente por lo que tú decías, cada vez esto está siendo pues, más sofisticado, atrae inversores también pues, más sofisticados, un mercado más competitivo y ahí sí empiezan a entrar este tipo de operadores. Pero bueno, no olvidemos que bueno, también aparte depende del criterio de lo que se llame casual host, ¿no? Que se llama. Para Airbnb, que nosotros no estamos de acuerdo, pero para Airbnb un casual host es una persona que gestiona hasta 20 unidades. Hasta 20 unidades ya realmente están necesitando unos sistemas, estás dedicado a jornada completa y te consume pues todo tu día a día. Si tienes 20 unidades, primero has hecho una inversión económica más que razonable y tienes que dedicar un montón de recursos para optimizarla económicamente. O sea. Correcto, sean en propiedad o sean de terceros, o sea, que es que eso. Pero si nos vamos a un modelo precisamente hasta 5 unidades o hasta 2, 3 unidades, que hay mucho autoempleo, digamos, ¿no? Eso, el sector es lo que decía, no está muy fragmentado y el origen realmente está en esa segunda o tercera residencia. O sea, España, Italia, Portugal, precisamente son los países donde más oferta hay, pues porque es donde más hay más segunda o tercera residencia vinculado al modelo vacacional, no tanto al urbano o al rural, sino a estos kilómetros de litoral
que hacen bueno, que se le dé esa segunda oportunidad o esa visión diferente a raíz de las plataformas de tengo una vivienda pues no, históricamente, ¿no? Tenía una casa en Marbella y resulta que ahora, además de disfrutarla la familia, no tener encima que estar vinculado a una normativa de la LAO que es terrorífica y puedo encima tener una rentabilidad, cubrir gastos, incluso algo de ahorro, pues oye, ahí inicia ese reclamo con toda la evolución que estamos diciendo, ¿no? Con una demanda y con sistemas de gestión cada vez más sofisticados. Y bueno, en muchos casos, realmente, Javier, son los mismos proveedores, incluso que de cadenas hoteleras, desde las cerraduras electrónicas a muchos de los sistemas que se están usando. Fíjate, se hablaba de esa convergencia, ¿no? En empresas y operadores que están gestionando las dos tipologías de productos, ¿no? O sea, desde hotelitos más boutique pequeños a carteras de apartamentos. Sí, al final, tú lo decías al principio, el jefe es el cliente, ¿no? Y lo que te demuestra la convergencia del producto está en el lado de la distribución. Es decir, que al final los líderes en la distribución, con las salvedades B&B, que es un especialista exclusivo, son Expedia y son Booking. Y ellos, a su vez, han cogido el mismo liderazgo y en muchos casos están ofertándolo en mainstream de forma conjunta. Es decir, al final tú quieres alojarte en Marbella, bueno, pues elegirás si quieres hotel boutique, apartamento, pero al final lo que es la misma solución, es una solución de alojamiento, ¿no? Entonces, si podemos mirar desde atrás y ponerle 14 dimensiones distintas, pero al final el cliente lo busca de la misma manera y las plataformas más grandes del mundo que lo distribuyen con ese criterio que busca el cliente, ¿no? Totalmente. Además, dos datos importantes. Mira, en el observatorio salía un dato buenísimo, que es que en torno a un 45, cerca de un 45% ya en esas plataformas solo busca esta tipología. Es decir, quiero esto, quiero alojarme en esta tipología. Obviamente tenemos en torno a un 75% que son familias, pues porque al final tienes ese espacio, esa privacidad y poder estar en familia viajando, pues es una tranquilidad, ¿no? Y normalmente es lo que vemos, a partir de 2 noches y más de 2 personas, esta tipología empieza a ser muy competitiva. Entonces, este dato y luego además de gente que había estado mirando en estas plataformas las dos tipologías, que en torno a un 50% había acabado alojándose en este tipo. Por lo tanto, ya el propio jefe, ¿no? El propio turista demanda esto. Y luego respecto al papel de las plataformas que decía, o sea, la inversión que están haciendo además para absorber y convertirse en esa plataforma o mercado, ¿no? Online es que ha sido brutal. O sea, es que estamos hablando de que el año pasado las 3 plataformas Booking, Expedia y Airbnb se han gastado 14 billones en marketing online. Estos son aproximadamente unos 38 millones de euros al día para absorber toda esta demanda y poder tener todas las tipologías de alojamiento demandadas. Por eso te decía que con esa inversión que están haciendo estos gigantes, ver que hayan puesto en su menú principal, digamos, esta tipología de alojamiento, pues realmente es lo que para nosotros es muy significativo de la oportunidad que ofrece este sector, ¿no? ¿Cuáles serían? Ya sé que es difícil porque ha habido muchas conversaciones y mucho contenido de calidad, pero si tuvieras que elegir las 3 conclusiones más importantes de este B2 Summit, ¿cuáles serían? Pues lo llevo tiempo rumiando un poco y madurando esto, pero no, bueno, no es fácil. A mí vamos, lo primero bueno, es que creo que el Leading Together condensa muy bien todo lo que está pasando en el sector. Es decir, pues todas las cifras son wow, son increíbles y lo que hay es que darle forma a esto, ¿no? Y unirse y unificarse y consolidar el sector. O sea, realmente estamos en un proceso de profesionalización. La gran palabra que me sale, número 1, es oportunidad. O sea, este sería el titular absoluto. Pues porque viendo otros sectores, otras verticales o subsectores del sector turístico, esta, sin lugar a dudas, es una de las olas más importantes. A mí cuando me aconsejaban de cómo dirigir o qué hacer con tu carrera profesional, dice, búscate la siguiente ola más grande y aprende a surfearla, ¿no?
y no te faltará trabajo. La verdad que aquí hay muchísimo que hacer. Entonces, uno es normativa, otro efectivamente es la parte de inversión y consolidación, a todos los niveles, y otro es innovación. Creo que este sector posiblemente es de los más sensibles y lo que te digo, ¿no? Al haber proveedores que vienen de otros segmentos de alojamiento más tradicional, ellos mismos nos están diciendo que nuestro sector es mucho más sensible a la tecnología. Al igual que te lo decía que a la sostenibilidad se está poniendo mucho esfuerzo, mucha inversión y se está cambiando incluso la forma de comercializar y la sensibilidad por parte de la oferta, aquí estamos en ese momento. Es decir, normativa, que si es buena y en los países donde se haga inteligentemente será una enorme profesionalización, una enorme posibilidad, la profesionalización que me decíamos y la consolidación. Ujú, perfecto. También se ha escuchado, y eso era más ah, casi un rumor permanente, la necesidad de que el sector tenga una voz unificada, ya no solamente en España, sino en el ámbito global, porque tampoco podemos olvidarnos de que el éxito que está teniendo, el crecimiento que tú apuntas, no viene exento de ruido, es decir, está habiendo mucho ataque eh, demonizando el crecimiento de vacation rental, sobre todo en lo que son los destinos puramente urbanos, etcétera. Entonces, yo lo que he escuchado a principales líderes, etcétera, y de toda la cadena de valor es eso, ¿no? La necesidad de una voz unificada, ¿no? En eso ya Vitur es un marco ideal para que se tengan esas conversaciones, pero también en tu caso te puedes poner la doble gorra de la Asociación Andalucía y de FEVITUR, ¿no? Entonces, me gustaría reflexionara sobre esa necesidad de una voz unificada, si es necesaria, no es necesaria, cómo se puede seguir articulando. Sí, hasta ahora, hasta la fecha, bueno, los movimientos o las iniciativas asociativas que han surgido están en torno a estos operadores, que realmente son los que luego están o en contacto con el inversor o el propietario y con las empresas de servicio y las plataformas, o sea que son, digamos, ese núcleo de contacto de todo el ecosistema. Y efectivamente lo que sí se está haciendo es una hoja de ruta, pues porque ahora hemos visto que a raíz también de las previsiones que hay de normativa europea, tanto el DAX 7 como el VIDA, ¿no? Que es el VAT y el IVA, en la era digital, pues esas dos iniciativas pueden cambiar de forma muy dramática todo lo que es el mercado, ¿no? Y la situación actual. Entonces, sí ha habido esto, quizá ha acelerado la preocupación del sector de tener esa voz unificada y creo pues, que a raíz de Vitur ha surgido esta inquietud y además ya de empresas con un interés en involucrarse de una forma más proactiva. Entonces, pues la fragmentación, al igual que trae oportunidades, tiene sus retos, ¿no? Y uno de los retos precisamente es conseguir esta voz unificada y esos mensajes unánimes y de acuerdo para todo el sector. Quizá también por eso, Javier, la presencia de empresas estadounidenses porque están enfrentándose al mismo reto, ¿no? Entonces, tener unos criterios únicos, ¿no? Y lo ves en otros sectores asociativos que lo hacen maravilloso, como es el sector del taxi, por ejemplo. Oye, tener esos mensajes y esa estructura a nivel sector, pues es fundamental. Y efectivamente, como tú bien has dicho, quizás se ha visto más inquietud en esta edición que en ninguna otra pasada. Y bueno, pues si conseguimos que a raíz de Bitu este sea un punto de inflexión para involucrar a estas empresas que están más sensibilizadas, pues fenomenal, ¿no? Es el camino. Hablábamos de esta edición, ya hay fecha para la siguiente edición de Fitur, recuérdanosla, es el mes de abril. De Bitur es el 16 y 18 de abril. Este año haremos modificaciones. Estamos planteando, obviamente, todo, cada edición es un aprendizaje. En general, lo que te decía, ¿no? Desde los CEOs y los que están en la toma de decisiones, toda esa agenda ha funcionado fenomenal. Creo que ha tenido bastante éxito, ha gustado mucho el formato, pero en cada edición siempre nos vamos reinventando. Tanto esto que decía, ¿no? La zona expositiva, auditorio, la agenda social, porque ahí lo que buscamos. Este año sí ha habido mucho contacto y mucha posibilidad de networking y en ese sentido también ha funcionado bien. Entonces cogemos todos los aprendizajes y le damos ahí un poquito de coctelera
para reinventarnos en cada edición. Y sí, mantenemos esta época. Este año fue un poco reto porque lo hicimos el octubre el anterior y se ha hecho en mayo esta, entonces hemos tenido muy poco tiempo y bueno, este año tendremos más tiempo para repensarlo absolutamente todo y seguir sorprendiendo. Sí, quizás una de las ideas que tú barajabas es, hasta ahora, digamos, Bitur tenía dos partes más diferenciadas, un Bitur español y un Bitur internacional, es decir, en el que Bitur español, los contenidos en español y quizás con foco más local, mientras que la parte internacional era la que abría una visión, pero quizás la propia madurez, es decir, que estemos hablando ya de la novena edición, yo creo que puede significar que ya la vertiente local no tenga sentido por sí sola, es decir, que ya nos hayamos hecho lo suficientemente mayores para que estar integrados en los contenidos internacionales y que evidentemente pues ya no tenga sentido. Yo me acuerdo de las primeras Travel Thing que organizaba en Google, me criticaba a algunas personas que los contenidos en muchos casos fueran en inglés. Y la contestación que les daba es que si el problema que tienen es no entender un contenido en inglés, no hacen nada en esa conferencia para entender nuevas tendencias sobre algo, que lo primero que tendrían que hacer es resolver las problemáticas básicas, ¿no? Pues entonces, sobre ese Y, planteamiento, pues tiene sentido, ¿no? Es decir, que, y no solo eso, Javier, o sea, estás en el sector del turismo, pues evidentemente el inglés es el idioma un poquito internacional a día de hoy. Trabajar en la industria del turismo y no hablar este segundo idioma, pues básico, ¿no? O sea, cómo vas a atender a tu cliente, cómo vas a entender lo que tú dices, ¿no? Tendencias a tus huéspedes y bueno, sí, lo que quizás tendremos que efectivamente lo que vamos a coger. España al final, Javier, tiene un peso muy específico. Ahora mismo, o sea, según lo que los datos que también los presentábamos de la European Travel Commission, el año que viene, en 2025, ya estamos otra vez liderando el número de visitantes, que no se trata de cantidad, sino de calidad y de un modelo turístico sostenible. Pero al final no dejamos de ser un país de receptivo absolutamente líder a nivel internacional. O sea que lo que habrá que ver es ese papel de España en esa agenda, sin lugar a dudas va a ser un papel importante, porque claro, ahí pero tenemos desde una muchísima visión oferta. internacional, como tú bien apuntas, es Correcto. decir, como siendo España uno de los líderes indiscutibles en cualquiera de las facetas del turismo. Y los datos, me encanta la precisión que haces. Se han escuchado algunas voces que decían, oh, en marzo la cifra de viajeros es inferior a la del 2019. Pero lo positivo no es esa lectura, es en 2019 hubo 6.000 millones de facturación procedente de viajeros y este año hemos tenido 6.630 y algo millones. Ese es el camino por el que tenemos que, sí, es cierto que hay que deflactar, pero es el camino por el que tenemos que ir, ¿no? Es decir, no necesitamos seguir creciendo de forma ilimitada en pasajeros, tenemos que conseguir un ingreso medio más alto para los pasajeros, como hemos hablado, estancias más altas, gasto por diario más alto, y eso sí que son los elementos que tiene mucho sentido contemplar en una visión internacional, porque tú tienes un producto, cuando figuras un producto que tiene esa calidad, pero si no eres capaz de tener esa posibilidad de venta en los principales mercados emisores, pues no has hecho nada. Es decir, Fíjate si es interesante el observatorio que se ha hecho con la Universidad de Salamanca, que se ha aumentado precisamente lo que tú dices, Javier. O sea, el gasto por reserva era de 2.000 euros, 2.100, y ha pasado a 2.900, a casi 3.000 euros, o sea, un incremento del 41%. Es decir, que tenemos un turista y además, si antes el gasto era 6 euros de cada 10 en destino, ahora ha pasado el 80,1%, o sea, el 80,9%. O sea, el 81% del gasto del viaje, 8 euros de cada 10, se está gastando en el destino, es decir, en el taxi. Y eso es lo que realmente interesa al sector turismo y a cualquier destino. Y además tenemos una estancia media de 5,5 noches. ¿Qué es lo que sorprende un poco? Es decir, primero lo que tú has dicho, es decir, todas las administraciones, todo el sector del turismo estamos totalmente obsesionados en tener un cliente de valor y no sea un crecimiento exponencial, sino un crecimiento cualitativo. Y lo que sorprende y chirría es que teniendo las métricas, yéndonos a datos, puramente a datos, o sea, tienes un perfil primero de alojamiento
porque es muchísimo más sostenible, porque haces un uso más eficiente del stock inmobiliario existente, porque te permite esa elasticidad cuando hay aumentos grandes de demanda o no. Aparte que luego es mucho más fácil reconvertir al mercado residencial este tipo de inmueble que un hotel o que un edificio de oficina. Entonces, y encima tienes que es un cliente que no tiene que estar en el centro, en la Gran Vía ni en Castellana, es decir, que está más sensibilizado a los barrios y a esa experiencia local, que encima se queda 5,5 noches en tu ciudad y que encima 8 euros de cada 10 se lo está gastando en tiendecitas. En el caso de Málaga, que es donde celebramos Bitur, y que soy de aquí, vamos, vivo aquí, te puedo decir que en el centro, pues oye, toda la rehabilitación del centro se ha hecho de manos de esta inversión privada y en esta tipología, y luego han surgido cantidad de supermercaditos, tiendecitas, de almacenaje de maletas, etcétera. Es decir, han salido negocios y economía en torno a esto. Por lo tanto, España lo que tiene que posicionarse es si efectivamente somos ese resort europeo a nivel internacional y tenemos este atractivo que va muy vinculado al turismo residencial, pues saquemos pecho, ¿no? O sea, lo que no se puede hacer es lo que se ha visto en estas elecciones municipales, que ha sido realmente vergonzoso. O sea, que se haya utilizado a un actor económico que es una de las columnas vertebrales de muchos municipios, porque hay municipios que en invierno sus hoteles están cerrados, la única capacidad alojativa viene de nuestro sector, que duplican capacidad alojativa gracias también a este turismo residencial, ¿no? Y a estas casas de estos turistas residenciales, y que se juegue como se ha jugado con el PAN, por ejemplo, ya te digo, ¿no? En el caso de Andalucía, ha sido realmente terrorífico. Por eso creo que queda mucho todavía por hacer en ese sentido y por madurar, no solo a nivel de la oportunidad del sector, sino también a nivel de administración y a nivel público. Estoy seguro de que Bitur Summit va a seguir jugando un papel clave en lo que tú dices, en ayudar a conseguir concienciar y entender la importancia del sector. Así que solamente me queda, Carlos, darte la enhorabuena por el éxito obtenido un año más. Valorar la parte de locura que tiene montar algo tan gordo como esto año tras año y no tirar. Tú de eso también tienes experiencia y has aportado muchísimo y obviamente agradecerte que seas siempre tan activo y tan proactivo y que participes. En las cosas que tienen valor y éxito, todos tenemos que empujar para que sigan ayudando a que este sector mejore y sea aún más grande. Muchísimas gracias, Carlos, y un abrazo fuerte. Muchas gracias, Javier. Un abrazo. TravelThink is a non-profit initiative launched and managed by Dr. Javier González Soria in 2006, focused on new trends, innovation, and startups in the travel tech space. Thousands of professionals receive the TravelThink news, where travel top leaders and entrepreneurs share their insights and reflections.